Elvira, creo que es hora de que empieces a buscar otro lugar para vivir. La voz de Silvana era calmada, casi ensayada, como si hubiera practicado la frase frente a un espejo. Estaba a mitad de untar tomate en mi tostada, el cuchillo suspendido en el aire, mientras mi mente procesaba sus palabras. Silvana se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno, sus manos descansando sobre su vientre de una manera que las mujeres usan para recordarle al mundo que están embarazadas. Sus uñas, perfectamente pintadas de un rosa pálido, contrastaban con la firmeza de su expresión. Parecía una actriz declamando su línea más importante. Necesito paz y tranquilidad para el bebé, continuó, su tono adquiriendo un matiz de falsa compasión. El médico dice que el estrés no es bueno para ninguno de los dos y, bueno, tener a demasiada gente en casa ahora mismo es abrumador. Dejé el cuchillo sobre el plato y acerqué mi taza de café con leche. El vapor se arremolinaba con mis pensamientos confusos. ¿Demasiada gente? Éramos 3 en una casa con 4 dormitorios. La casa que Arturo y yo habíamos comprado hacía 30 años. Cada ladrillo un testimonio de nuestros sueños. Cada marca en el marco de la puerta de la cocina medía la altura de Julián a medida que crecía. Cada rosal en el jardín había sido plantado por Arturo para mí en uno de nuestros aniversarios. Este no era solo un lugar para vivir, era el archivo de mi vida. ¿Demasiada gente? Mi voz fue firme, pero mi corazón latía desbocado, un tambor salvaje contra mis costillas. Se encogió de hombros ligeramente. No es nada personal, solo creo que sería más saludable para todos si tuvieras tu propio espacio, un lugar más tranquilo, ¿entiendes? El silencio que siguió fue denso, pesado como la humedad del Mediterráneo antes de una tormenta. Julián, mi hijo, estaba sentado al final de la mesa, fingiendo navegar por su móvil. No levantó la vista ni una sola vez. Su silencio era un grito, una traición que me dolía más que las palabras calculadas de su esposa. Era un cómplice silencioso de mi destierro. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté, mi voz apenas un susurro antes de que comience este nuevo capítulo vuestro. El rostro de Silvana se iluminó, como si se sintiera aliviada de que no estuviera montando una escena. La condescendencia en su mirada me revolvió el estómago. Oh, bueno, quizá un mes. Eso debería darte tiempo suficiente para encontrar un bonito apartamento para mayores. De hecho, he estado mirando algunos folletos. Alargó la mano hacia una carpeta que había sobre la encimera y la deslizó hacia mí como si me ofreciera un regalo. No la toqué. Mi nombre, Elvira, estaba garabateado en rotulador en la parte superior, limpio, ordenado, decisivo, como una sentencia. La cocina olía débilmente a las magdalenas de canela que había horneado esa mañana, un aroma que siempre había significado hogar, pero ya no se sentía como mi cocina. Silvana había cambiado las cortinas la semana pasada. Había reemplazado mis cuencos de cerámica azul, comprados en un mercadillo en un viaje con Arturo, por los suyos de porcelana blanca, fríos e impersonales. Poco a poco, mi vida había sido empujada a los márgenes. Lo pensaré allí en voz baja. Era una mentira, pero era la única armadura que tenía en ese momento. Ella sonrió, satisfecha. Sabía que lo entenderías. Es lo mejor para el bebé. Su palma se deslizó de nuevo sobre su vientre, su mirada buscando a Julián como para traerlo a su lado del campo de batalla. Él asintió una vez, sin mirarme todavía. Tomé un sorbo de café, dejando que el amargor cubriera mi lengua. Un mes. Pensaba que me habría ido en un mes. El resto del desayuno transcurrió en una cortesía forzada. Recogí mi plato y lo enjuagué
en el fregadero, dándoles la espalda. Mi mente ya estaba analizando las capas de lo que acababa de suceder. Esto no era una petición, era un desahucio disfrazado de palabras amables. Cuando finalmente salí de la cocina, no subí a mi habitación. En lugar de eso, salí al patio, el frescor del aire matutino más agudo de lo que esperaba. El mar brillaba a lo lejos, su superficie tranquila, ajena a la pequeña tormenta que se gestaba dentro de mi casa. Me quedé allí, de pie, hasta que oí la risa de Silvana desde dentro, seguida por el murmullo grave de la voz de Julián. Pensaban que cogería mi café y mi carpeta de opciones y me desvanecería silenciosamente en otro código postal. Se equivocaban por completo. La ofensiva de Silvana no se basaba en una única batalla, sino en una campaña de desgaste, una guerra silenciosa librada en los pequeños detalles del día a día. Comenzó, como recordaba, con las cortinas. Bajé una mañana y encontré las de color azul y crema que yo misma había cosido hacía años, dobladas en una caja de cartón junto a la puerta principal. En su lugar colgaban unos paneles blancos y translúcidos que parecían sacados de un catálogo de pisos de alquiler. Para dar más luminosidad, dijo Silvana cuando me sorprendió mirando. La luz natural será mucho mejor para el bebé. No recordaba que me hubieran consultado. Para el final de esa semana, mis fotografías enmarcadas viajes familiares, mi difunto esposo Arturo sonriendo frente al mar, Julián de niño con su primera caña de pescar, habían desaparecido de la repisa de la chimenea. En su lugar, un jarrón con eucalipto artificial y un lienzo genérico de flores en tonos pastel. «Están guardadas», dijo Silvana cuando le pregunté, con una naturalidad pasmosa. «¿Guardadas dónde?», quise gritar. «¿En el mismo lugar donde guardas tu respeto?». Las cajas se multiplicaron. Una apareció al pie de las escaleras, llena de mis libros de las estanterías del salón. Otra estaba junto a la puerta trasera, conteniendo las fuentes de cerámica que había coleccionado durante décadas. Silvana etiquetaba cada una con su letra pulcra, siempre con la misma palabra, cosas de Elvira. Me preguntaba si se daba cuenta de lo metódico que parecía todo. Aquello no era una limpieza de primavera, era un borrado por etapas. Una tarde la encontré en mi cuarto de costura, el pequeño espacio donde guardaba mis telas y mi vieja máquina de coser. Tenía una cinta métrica en la mano y una mirada calculadora. «Estupendo», Elvira dijo, sin siquiera un atisbo de vergüenza. Estaba pensando que este cuarto sería perfecto como espacio de yoga y meditación para mí y el bebé. Podríamos pintar las paredes de un color lavanda suave. Poner unas esterillas sería muy zen. Mi máquina de coser, un regalo de mi madre, estaba cubierta con una sábana como si fuera un cadáver. Sentí una punzada de ira tan aguda que me dejó sin aliento. Ese cuarto era mi santuario. «Este es mi cuarto de costura», dije, mi voz más afilada de lo que pretendía. «Claro, por ahora», respondió ella con una sonrisa dulce y venenosa. «Pero hay que ser prácticos. Un bebé necesita calma, no el zumbido de una máquina». No respondí. El ataque a mi jardín fue el siguiente. Lo consideraba una extensión de mi cocina, un lugar donde mis manos y la tierra conversaban. Arturo y yo habíamos diseñado cada parterre. Un día encontré a Silvana de pie junto a mis rosales premiados, con el ceño fruncido. «Toda esta tierra atrae insectos», Elvira dijo, arrugando la nariz. «Y es muy desordenado. Estaba pensando que podríamos solar esta parte, poner unas baldosas bonitas y una fuente pequeña. Sería mucho más limpio y relajante para mí
para sentarme fuera, solar el jardín de Arturo. La sugerencia era tan monstruosa que me quedé sin palabras. Ella estaba intentando pavimentar mis recuerdos. El jardín se queda como está, dije, con una frialdad que la sorprendió. Ella simplemente sonrió. Solo es una idea para mejorar el ambiente por el bebé. Por el bebé se había convertido en su justificación para todo, un escudo sagrado para su egoísmo. Más tarde, me di cuenta de que el arcón de cedro que siempre había estado a los pies de mi cama había desaparecido. Lo encontré en el garaje, arrinconado contra una pared, con el polvo ya asentándose sobre la tapa tallada. Cuando intenté subirlo de nuevo, Silvana apareció en el umbral. «Oh, pensé que podríamos usar ese espacio para el Moisés», dijo. «Será tan dulce tener al bebé cerca por la noche». «¿En mi habitación?», pregunté, la incredulidad afilando mi voz. Su pausa fue breve, pero reveladora. «Bueno, por ahora sí. Hasta que te mudes, por supuesto». Dejé el arcón donde estaba, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido algo importante en ese momento. No solo estaba planeando que me fuera, estaba ensayando cómo sería la casa sin mí. Una noche, Julián llegó a casa mientras Silvana estaba en medio de la reorganización del pasillo. Había descolgado el cuadro de punto de cruz que mi madre me hizo y lo estaba reemplazando con un espejo redondo. Él no preguntó por qué, ni siquiera se detuvo. Simplemente le dio un beso en la mejilla, me lanzó una sonrisa tensa y subió las escaleras. Eso me lo dijo todo. Si Silvana era la tormenta, Julián había decidido quedarse bajo la lluvia con ella, y yo aún no podía saber si se había dado cuenta de que se estaba mojando. Silvana esperó a que Julián llegara del trabajo para presentar su siguiente movimiento. Yo estaba en la mesa del comedor, clasificando el correo de la semana, cuando entró con un folleto brillante en la mano. «Hemos encontrado algo para ti», dijo. Su voz llevaba esa alegría forzada que la gente usa cuando ya ha decidido lo que es mejor para ti. No respondí de inmediato. Dejó el folleto frente a mí, abriéndolo en una página con la foto de un estrecho estudio, paredes blancas, una cocina americana apenas más grande que un armario y una única ventana con vistas a un aparcamiento. «Se llama Villa Serena», dijo, sentándose en la silla de enfrente. «Tranquilo, seguro y a solo 20 minutos de aquí. Pensamos que te encantaría». Pensamos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Julián se sentó a la cabecera de la mesa, aflojándose la corbata como si quisiera que esta conversación terminara antes de empezar. «Tienen actividades sociales, un comedor común, incluso un servicio de transporte para los recados», continuó Silvana, golpeando la página como si señalara características de lujo. «Ya no tendrías que preocuparte por mantener toda una casa, sin jardinería, sin reparaciones». «No me importa la jardinería», dije, mi voz plana. «Me gusta sentir la tierra en mis manos». «Bueno, claro, pero no deberías tener que hacerlo», contraatacó ella suavemente. «De esta manera puedes simplemente relajarte, centrarte en ti misma, y nosotros podemos centrarnos en prepararnos para el bebé». Miré del folleto a Julián. Mantenía la mirada baja, trazando una línea en la mesa con el dedo. «No es una mala idea», mamá dijo finalmente. Sus palabras, tan suaves, fueron como un puñal. «Es pequeño», repliqué. «Es acogedor», corrigió Silvana. Cerré el folleto y lo deslicé de vuelta hacia ella. «Y está al otro lado de la ciudad». «Esa es la idea», dijo, todavía sonriendo. «Tendrías tu propio espacio y nosotros el nuestro,
Menos estrés para todos. ¿Podrías seguir viniendo de visita? Por supuesto, por supuesto. Dejé que el silencio se alargara, observándola removerse en su asiento. Julián cogió su vaso de agua, evitando el contacto visual. Villa Serena tiene una oferta de bienvenida en este momento, añadió Silvana, como si la urgencia pudiera empujarme a decidir. Si empezamos el papeleo esta semana, podrías estar instalada antes de que llegue el bebé. Un momento perfecto. Su mano encontró la de Julián sobre la mesa. Él no la apartó. Me recliné en mi silla. ¿Habéis olvidado de quién es la escritura de esta casa? Eso la hizo parpadear. Solo una vez. Luego se recuperó, riendo ligeramente como si hubiera hecho una broma encantadora. Nadie está olvidando nada, Elvira. Solo queremos lo mejor para todos. El aire en la habitación cambió. Julián dejó su vaso. No nos pongamos a la defensiva, dijo. Me levanté, recogiendo el resto del correo en una pila ordenada. Lo pensaré. Mi tono no dejaba lugar a interpretaciones, pero Silvana todavía intentó enmascarar su irritación con otra sonrisa. Claro, dijo, su voz tan brillante como cuando había entrado. Pero no esperes demasiado. Estos sitios se llenan rápido. Salí del comedor sin responder. El folleto seguía sobre la mesa entre ellos. En el pasillo podía oír la voz baja de Silvana y las respuestas tranquilas de Julián. No entendí las palabras, pero no lo necesitaba. Ya conocía el plan que creían estar construyendo juntos. Estaba en el jardín delantero, podando los rosales, cuando vi a Pilar, la vecina de 3 casas más abajo, acercándose, con su sombrero para el sol inclinado y las gafas de sol bajas sobre la nariz. Pilar no era del tipo que pasaba sin motivo. Cuando aparecía, generalmente significaba que tenía algo que compartir. «Has estado ocupada», dijo, mirando la creciente pila de ramas cortadas. Intentando mantener a raya las malas hierbas, respondí, sacudiéndome la tierra de los guantes. Miró hacia la casa y luego bajó la voz. Vi a Silvana el otro día, en el aparcamiento del Hotel Crescent. Pensé que era extraño. No me mencionó a dónde iba. Me erguí, sintiendo la corriente subterránea. ¿El aparcamiento del hotel? Sí, dijo Pilar, sus ojos volviendo a encontrarse con los míos. Y no estaba sola. Había un hombre con ella. Alto, pelo oscuro, buen traje. No era Julián. Forcé una expresión neutra. La gente se encuentra con amigos para almorzar allí todo el tiempo. No estaban almorzando, dijo Pilar, arqueando una ceja. Él les sostenía la mano. Se reían de algo, de pie, muy juntos. Pensé que iban a besarse allí mismo. El aire pareció cambiar. El sol de repente se sentía más caliente sobre mis hombros. ¿Estás segura? Pilar asintió. Lo vi con mis propios ojos. No me vieron, probablemente demasiado absortos el uno en el otro. No lo reconocí, pero no era nadie de por aquí. Dudó, estudiándome. Supuse que querría saberlo. Le di las gracias, mi voz sonando extrañamente lejana, mientras mi mente corría en giros rápidos y agudos. Después de que se marchara, me quedé en el jardín, podando sin ver lo que cortaba. La imagen se alojó en mi cabeza. La mano de un extraño cubriendo la de Silvana, su risa derramándose de una manera que nunca lo hacía cerca de Julián. Para cuando guardé mis herramientas, la pregunta ya se había formado. ¿Por qué se reunía con un hombre en secreto mientras exhibía su embarazo como una medalla de honor en mi cocina? Esa noche la observé más de cerca. Llegó a casa tarde, afirmando que había estado comprando decoración para la habitación del bebé. Un pañuelo nuevo, de seda azul pálido, colgaba suelto alrededor de su cuello. Julián
Ajeno a todo, la ayudó a entrar una bolsa de compras que parecía demasiado pequeña para contener algo para un bebé. Le pregunté qué había comprado. Levantó una única manta de peluche, todavía con la etiqueta de la tienda. Solo algo suave para la cuna, dijo, con la sonrisa fija. Ninguna mención del almuerzo, del hotel o de un hombre de traje. Más tarde, desde mi lugar en el salón, la vi escabullirse al pasillo con su teléfono, hablando en un tono bajo que no pude captar. Cuando Julián la llamó desde la cocina, terminó la llamada rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo antes de unirse a él. No dije nada, pero el peso de las palabras de Pilar se quedó conmigo. En una casa que ya se tambaleaba bajo mis pies, esto se sentía como el primer ladrillo suelto en los cimientos. Y supe que si había una grieta en la fachada perfecta de Silvana, habría más. Era cerca de la medianoche cuando lo oí. Una voz masculina, grave y profunda, que llegaba desde el salón. Julián estaba en el turno de noche, algo que había mencionado durante el desayuno, así que sabía que no era él. No podía dormir, así que yacía en la cama mirando el techo, el zumbido de la calefacción llenando el silencio. Fue entonces cuando lo capté, un sonido apenas lo suficientemente débil como para hacerme dudar de que fuera real. Al principio pensé que la televisión estaba encendida, pero luego llegó el suave ascenso y descenso de una conversación. Dos personas hablando, la cadencia demasiado natural para ser un diálogo de guión. Me puse la bata y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. La voz llegó de nuevo, más clara esta vez, masculina, segura de sí misma. Realmente te has sentido como en casa aquí. Y luego la risa de Silvana, baja. No la risa brillante y pública que usaba con Julián, sino algo más suave, más cálido. Bueno, no es difícil cuando hay tanto con lo que trabajar. Avancé lentamente por el pasillo, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. La luz del salón se derramaba débilmente en el corredor, y desde el umbral pude ver a Silvana acurrucada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella y una copa de vino tinto en la mano. El hombre estaba sentado frente a ella en el sillón reclinable de Julián, con un tobillo descansando casualmente sobre la otra rodilla. La chaqueta de su traje colgaba del brazo del sillón. Solo podía ver la parte de atrás de su cabeza. Cabello oscuro, espeso, bien cortado. Te dije que no te preocuparas, dijo, inclinándose hacia adelante. Es solo cuestión de tiempo. Una vez que todo esté arreglado, tendrás lo que quieres. Silvana agitó su vino, sonriendo a la copa. Lo sé, solo necesito tener cuidado. Julián todavía no sospecha nada. Las palabras me oprimieron el pecho. No sospecha nada. Me quedé en la sombra del pasillo. Cada instinto me decía que entrara, que los confrontara allí mismo, pero no lo hice. Todavía no. En cambio, retrocedí lentamente, con la respiración contenida y el pulso resonando en mis oídos. En la cocina, llené un vaso de agua solo por el sonido, para anunciar mi presencia sin entrar en el salón. Un momento después, Silvana apareció en el umbral, sola. ¿No podías dormir?, preguntó, su tono casual. Solo tenía sed, dije, bebiendo del vaso. Me pareció oír voces. Ah, la tele, dijo rápidamente. Estaba viendo un programa, pero lo apagué. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, aunque no podía decir si era por el vino o por otra cosa. No mencionó al hombre. Y yo no mencioné que lo sabía. Volveré a subir allí. Ella asintió, pasando a mi lado hacia las escaleras. Escuché el sonido de la puerta principal, pero no llegó. O él
Se había ido antes de que yo llegara a la cocina, o todavía estaba en mi casa. Esperé otros 10 minutos antes de volver a mi habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. No había duda de lo que había oído, y no había duda de la risa que nunca le había oído usar con mi hijo. Comenzó con una sola noche. Julián entró en la cocina después de cenar, con las llaves en la mano, diciendo que podría quedarse a dormir en casa de su amigo Owen. Silvana se ha estado sintiendo agobiada, explicó, y creo que solo necesita un poco de espacio. Estaba lavando los últimos platos. ¿Espacio de qué?, pregunté. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Ya sabes, el ruido, la energía, lo de siempre. No eres tú, mamá. Es solo que está embarazada y cansada. Me sequé las manos lentamente. ¿Así que tu solución es dormir en otro sitio? Es temporal, dijo, ya a medio camino de la puerta, solo hasta que esté más cómoda. Esa noche temporal se convirtió en 3, luego en una semana. Pasaba a buscar ropa limpia, murmurando algo sobre ayudar a Owen con un proyecto o reuniones de trabajo hasta tarde. Abrazaba a Silvana en la puerta, preguntaba por el bebé y se iba antes de que se pusiera el sol. La casa se sentía más pesada sin él. No porque antes fuera una presencia constante, sino porque su ausencia dejaba a Silvana más libre. Se movía por las habitaciones como si fueran suyas, reorganizando la despensa, sacando mis edredones del armario de la ropa blanca, decidiendo qué platos iban en cada sitio. Una tarde le pregunté a Julián cuándo pensaba volver para quedarse. Estaba en el camino de entrada, con su bolsa de lona colgada del hombro. No lo sé, dijo. Parece más tranquila cuando está sola aquí. ¿Más tranquila?, repetí. ¿Es mejor para el bebé?, añadió rápidamente, como si eso fuera a terminar la conversación. Me mordí la lengua para no decir las palabras que quería decir, que el bebé no era quien dictaba estos cambios, y que espacio era solo otra forma de empujarme hacia la puerta. En cambio pregunté, ¿y dónde te deja eso a ti? No respondió. Simplemente me dio un beso en la mejilla, un gesto breve, casi distraído, y se subió a su camioneta. Las noches se convirtieron en un patrón. Silvana cocinando pequeñas comidas para ella, su teléfono siempre al alcance, una risa suave flotando desde el salón cuando pensaba que yo estaba arriba. Cada vez más la oía moverse después de la medianoche, el sonido de una puerta abriéndose silenciosamente y luego cerrándose de nuevo. Cuando le pregunté a Julián por teléfono, lo desestimó. Probablemente esté inquieta. Ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. Sabía cómo era cuando alguien estaba construyendo una vida que no te incluía. Y sabía que mi hijo le estaba dando las llaves para que sucediera. Para la segunda semana, su bolsa de viaje nunca salía de la camioneta. Pasaba por las mañanas, a veces tomaba un café, le besaba la frente y se iba de nuevo. Apenas hablábamos más allá de las cortesías, e incluso esas se sentían ensayadas. Una mañana lo encontré en el garaje rebuscando en una caja de herramientas de mi difunto esposo. Quiere colgar unas estanterías, dijo cuando notó que lo observaba. Lo haré cuando tenga tiempo. ¿Podrías hacerlo ahora?, sugerí. Miró hacia la puerta que daba a la casa. Está descansando. No quiero despertarla. Y así se fue de nuevo, el sonido de su camioneta desvaneciéndose por la calle. Esa noche, sentada sola en la mesa de la cocina, me di cuenta de algo. Julián no solo le estaba dando espacio a Silvana, le estaba entregando la casa, trozo a trozo, noche a noche. Solo había estado fuera unas pocas horas, haciendo recados al otro lado de la ciudad para comprar algunos materiales de costura.
La calle estaba tranquila cuando entré en el camino de entrada, pero tan pronto como abrí la puerta principal, una oleada de risas y charlas me envolvió. Globos flotaban en el pasillo. Serpentinas rosas y blancas entrecruzaban la entrada. Y en mi salón, al menos 20 mujeres estaban de pie, hombro con hombro, haciendo malabarismos con platos de papel llenos de tarta y sándwiches. En el centro de todo estaba Silvana, radiante bajo la tensión, con una banda cruzada en el pecho que decía, «Futura mamá». Estaba presidiendo, abriendo un regalo envuelto en papel plateado mientras todos miraban. En el momento en que me vio en el umbral, su sonrisa se tensó como un cordón. «Oh», Elvira dijo, lo suficientemente alto para que toda la habitación la oyera, pero sin la calidez que su tono pretendía transmitir. «No pensé que volverías tan pronto. No pensé que me encontraría con una fiesta», repliqué, entrando más en la habitación. «Es solo una pequeña fiesta de bienvenida para el bebé», dijo, agitando una mano. Julián y yo pensamos que sería más sencillo mantenerlo pequeño. Pequeño, al parecer, significaba invitar a todos menos a mí. Escruté las paredes, mi pecho oprimiéndose. Cada marco que una vez contuvo fotografías familiares el día de mi boda, la graduación de Julián, instantáneas de barbacoas de verano, ahora estaba lleno de ecografías en blanco y negro. En la repisa de la chimenea, donde el retrato de mi difunto esposo había estado durante décadas, había una imagen de ecografía tridimensional en un marco dorado, del tipo que la gente encarga como recuerdo. «Qué bonito», me dijo una de las mujeres, su sonrisa educada pero perpleja. «Debes estar muy emocionada por ser abuela». Logré una sonrisa delgada. Por supuesto, me dirigí hacia la cocina, en parte para salir de la multitud y en parte para recuperar el aliento. Las encimeras estaban cubiertas con bandejas de aperitivos y cuencos de caramelos de colores pastel. Mi vajilla buena, la que solo sacaba para las fiestas, estaba dispuesta con galletas en forma de biberones y sonajeros. Desde el umbral, observé a Silvana deslizarse entre los invitados, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, su voz impostada para que se oyera lo justo. «Tendremos la habitación del bebé lista para el próximo mes», le dijo a un grupo de mujeres. «Es tan agradable tener el espacio extra en la casa ahora». Espacio extra. La frase golpeó como una piedra. Vi a Pilar, la vecina, cerca del ponche. Me miró y se encogió de hombros ligeramente, como diciendo que había asumido que me lo habían dicho. No me quedé. Salí por la puerta trasera, cruzando el jardín hasta la esquina más alejada, junto a los arbustos de lilas. Desde allí todavía podía oír el subir y bajar de las voces, las explosiones de risa. No era solo una fiesta, era una actuación. Y cada fotografía ausente, cada marco reemplazado, cada media sonrisa educada de una extraña, me decía exactamente qué papel se suponía que debía desempeñar, ninguno en absoluto. Para cuando volví a entrar por el garaje, el sonido del papel de regalo rasgándose resonaba por el pasillo. Tomé el camino más largo hacia mi habitación, las paredes revestidas con esas ecografías donde solía estar mi vida, y supe entonces que esto no era el comienzo de ellos borrándome. Llevaba sucediendo mucho tiempo. No volví a mi habitación para esconderme. No, esta vez. En lugar de eso, saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la cámara. Desde el umbral del pasillo, medio oculta por el borde de la pared, comencé a tomar fotografías silenciosas. Capté rostros que nunca había visto antes. Hombres y mujeres bien vestidos, que claramente no eran vecinos ni compañeros de trabajo de Julián. Un hombre en particular destacaba,
alto, pelo oscuro, un reloj caro brillando bajo la luz, la misma complexión que el que había vislumbrado en mi salón semanas atrás. Estaba inclinado cerca de Silvana ahora, su mano rozando la de ella mientras le pasaba un pequeño sobre. Ella lo guardó en su banda en un movimiento suave, mirando hacia la multitud antes de sonreírle. Mi teléfono capturó el momento con perfecta claridad. Me moví a la cocina, fingiendo rellenar un vaso de agua, y dejé la grabadora de mi teléfono funcionando. Los invitados entraban y salían, pero finalmente Silvana se unió a una mujer en la esquina más alejada. Alguien a quien no reconocí. Hablaban en susurros, pero el micrófono captó lo suficiente. Él se encargará de todo una vez que nazca el bebé, dijo Silvana. Su voz llevaba esa nota de presunción satisfecha que había llegado a reconocer. La mujer rió ligeramente. ¿Y Julián todavía no tiene ni idea? ¿Por qué la tendría?, replicó Silvana. Está demasiado ocupado, tratando de mantenerme cómoda. Una vez que sea el momento adecuado, daremos el paso. Mantuve la espalda hacia ellas, enjuagando un vaso ya limpio, cada músculo tenso. Mi grabadora seguía funcionando. Cuando se alejó de nuevo, revisé mi teléfono. 3 minutos de audio, sus palabras tan claras como una confesión. Guardé el archivo y envié una copia a mi correo electrónico privado. Luego hice lo mismo con las fotografías. Más tarde, cuando el último invitado se fue y la casa quedó en silencio, entré en el salón. Las serpentinas colgaban sobre los muebles, las migas ensuciaban la mesa de centro, y la ecografía todavía me miraba desde la repisa de la chimenea. Silvana estaba en la cocina, tarareando para sí misma mientras guardaba las sobras en recipientes. Un gran día, dije, apoyándome en el umbral. Miró por encima del hombro, sonriendo como una anfitriona después de un evento exitoso. Fue perfecto. Solo asentí. Estoy segura de que lo fue. No preguntó dónde había estado durante la fiesta. No lo necesitaba. Cuanto menos decía yo, más creía ella que tenía el control. Pero ahora yo tenía algo que ella no sabía, algo que podía deshacer su pequeña y ordenada actuación. Esa noche, mucho después de que ella subiera, me senté en mi escritorio en la esquina de mi habitación, con los auriculares puestos, escuchando la grabación de nuevo. La certeza en su voz cuando dijo él se encargará de todo me dio escalofríos. Aún no sabía exactamente quién era él, pero sabía una cosa con certeza: no era mi hijo, y fuera quien fuese, era parte de un plan que tenía la intención de desvelar. A la mañana siguiente, conduje hasta el centro bajo el pretexto de hacer recados. En lugar de detenerme en el mercado, aparqué frente a un pequeño edificio de ladrillo, con un letrero de letras doradas: Serrano y Asociados, abogados. Había llamado el día anterior para reservar una cita temprana. No quería que nadie en esa casa preguntara dónde había ido. El señor Serrano era un hombre compacto con ojos agudos y una voz que transmitía una autoridad natural. Me hizo pasar a su despacho, cerró la puerta y me indicó la silla de cuero frente a su escritorio. He revisado los documentos que me envió, comenzó, deslizando una carpeta de manila hacia mí. La escritura de la propiedad está únicamente a su nombre. No hay copropiedad con su hijo, ni cargas, ni gravámenes de ningún tipo. En términos sencillos, señora Elvira, esta es su casa. El peso en mi pecho se alivió, pero solo ligeramente. ¿Así que puedo pedirles que se vayan? Puede hacer más que pedirlo, dijo. Puede entregarles una notificación para que desalojen y, si se niegan, proceder con un desahucio formal. Dadas las circunstancias, está usted en todo su derecho.
Me recosté, asimilando las palabras. Durante meses me había sentido como una invitada en mi propia casa. Oírlo expuesto tan claramente era casi vertiginoso. Él se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Sin embargo, recomendaría cautela. Una vez que notifique el desalojo, las cosas se intensifican rápidamente. La gente muestra su verdadera cara cuando se da cuenta de que su posición está a punto de cambiar. Pensé en la voz de Silvana en la grabación, las fotografías en mi teléfono, el hombre en el salón que no era mi hijo. ¿Qué sugiere? Paciencia, dijo. Usted tiene la ventaja legal. Úsela para reunir todas las pruebas que pueda. Si hay irregularidades financieras, relaciones ocultas, documéntelo todo. Cuanto más limpio sea su caso, más difícil será para ellos inventar una historia en su contra. Tracé el borde de la carpeta con la punta del dedo, y si espero demasiado, esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. Esa es su decisión. La pregunta es si quiere ganar rápida o decisivamente. Cuando salí del despacho, el sol estaba más alto, derramándose sobre la calle tranquila. Caminé lentamente de regreso a mi coche, con la carpeta bajo el brazo, sintiendo la firme pulsación de la determinación creciendo bajo mis costillas. Para cuando entré en mi camino de entrada, la casa se veía exactamente igual que cuando me fui. Pacífica desde el exterior, con una tormenta gestándose detrás de la puerta. Silvana estaba en la cocina, tecleando en su teléfono. Levantó la vista brevemente. ¿Conseguiste todo lo que necesitabas? Sí, dije, dejando mi bolso. Todo lo que necesitaba y más de lo que ella jamás adivinaría. Fue el sábado siguiente cuando volví a oír las voces.